periodista narrativa, fundadora de historiasdeverdad.info y te acompaño a escribir tus historias periodísticas y personales para darles ese carácter narrativo y conectar con tu lector. El tema que vamos a abordar hoy es cómo enfrentar la página en blanco, cómo podemos comenzar a escribir nuestras historias. Sé que puede ser o puede generar bastante ansiedad cuando vemos ese cursor titilando en nuestra página en Word. Sé que podemos pasar bastantes horas frente al computador tratando de dar con esa palabra, esa frase o ese párrafo inicial para comenzar a escribir nuestros textos. Por eso, bueno, estas herramientas que te ofrezco hoy, espero que te reduzcan un poquito esa ansiedad o un poquito esas horas de trabajo frente al computador. Espero realmente te sean muy útiles y luego me comentas qué tal te fue. Ok, las herramientas que te presento a continuación son dos. Lo primero es que me pregunto ¿por qué es importante contar esta historia? ¿Qué quiero contar? ¿Ok? La respuesta a esas preguntas la escribo en formato de oración, ¿ok? Y esa respuesta va a ser como el tema universal que va a generar esa conexión con nuestros lectores, ¿ok? Te pongo un ejemplo. Si estás escuchando, por ejemplo, si vas en el autobús y escuchas a dos amigos hablando de lo difícil que es encontrar trabajo, allí el tema universal sería el desempleo, ¿ok? Y la oración puede ser, por ejemplo, en X ciudad o en X barrio o en X país es difícil conseguir trabajo, por ejemplo. O quizá estás en una plaza normal y, no sé, te encuentras una escena particular de unos adultos mayores, por ejemplo, compartiendo un helado, o una escena tierna de dos adultos mayores. Entonces allí, por ejemplo, el tema universal puede ser el amor y tu oración puede ser el amor real o el amor para toda la vida, si existe, por ejemplo. Aquí yo estoy lanzándote ideas a ver qué te parece, para ejemplificar mejor lo que quiero decir, ¿ok? Y luego el paso número 2 es ubicar una frase, un diálogo, una escena, ¿ok? Algún elemento narrativo que mejor describa ese inicio o esa oración o ese motivo por el cual queremos contar nuestra historia. Ok, ahora te voy a ejemplificar este ejemplo, ¿verdad? Con dos crónicas que escribí, una crónica en el reporteo, como me gusta llamarlas, a estas historias que buscamos con toda la intención durante nuestro proceso de investigación, y también una crónica en el camino, que son esas historias que se cruzan por casualidad en nuestra cotidianidad, ¿ok? En el caso de la crónica en el reporteo es sobre Miguel Ávila, ¿ok? Que es el librero de la librería más antigua de Argentina, ¿ok? Entonces, ¿cuál era mi oración? ¿Okay? ¿Cuál era mi oración que respondía a las preguntas qué quiero contar o por qué es importante esta historia? Mi oración era, bueno, primero que Miguel es el librero de la librería más antigua de Argentina, pero también quería ejemplificar cómo el libro había transformado la vida de Miguel. En este caso, el inicio, bueno, que yo tengo mi laptop al lado para leerte un poco la historia. El inicio me lo dio una propia frase que me dijo Miguel cuando lo entrevisté. Él me dijo textualmente: el libro a mí me salvó la vida. No es una frase hecha, realmente me salvó la vida. O sea, esa frase textual me la dijo Miguel y para mí era lo que mejor reflejaba el comienzo que respondo, o sea, según las preguntas que yo quería responder en mi historia, ¿ok? De todas maneras te voy a seguir leyendo un poco porque esa frase tampoco puede quedar como aislada. Ajá, el libro salvó la vida de Miguel, pero ¿por qué, no? Entonces, bueno, aquí te voy a seguir leyendo un poco. Miguel Ávila tuvo su primera librería a los 23 años, pero en realidad desde los 13 trabaja en estos espacios que resguardan lo más preciado para él, el libro. Ser librero no es una labor que heredó de su familia como normalmente ocurre en este tipo de oficios tan antiguos. No vivía con su mamá y a su papá lo conoció cuando tenía como 45 años. Su pasión por el libro se lo debe a Marcela, una de las mujeres más bellas que conoció.
Marcela, hermosísima, cara lisa, piernas espectaculares, como si no envejeciera nunca, muy inteligente, la describe Miguel, no era su pareja, sino una mujer que cuidó de él desde sus 11 años de edad. Creció en un reformatorio, lo expulsaban de los colegios, tenía una conducta terrible, participaba en peleas callejeras que organizaban chicos más grandes a cambio de algunas monedas. Hoy día, después de más de 60 años, todavía se le ve una torcedura en la nariz, producto de aquellas riñas. Se quita los lentes para mostrarla mientras pela los dientes con los ojos cerrados cual niño travieso. Preocupada, su hermana mayor, Elsa Ávila de Cruz, hizo un trato con Marcela, quien necesitaba a alguien que cuidara a su mamá, mientras ella salía a trabajar como profesora de inglés. Le dijo que Miguel podía cuidar de su mamá si ella, a cambio, le daba techo, comida y educación a su hermana. Y así se hizo. La mamá de Marcela murió al mes que Miguel empezó a cuidarla, no porque Miguel apenas fuera un niño, sino porque la señora ya estaba muy mayor. Sin embargo, Marcela continuó ocupándose de Miguel. Junto a ella, conoció el Lago de los Cisnes, el Cascanueces, la Novena Sinfonía, la ópera, el cine, el teatro y, lo más importante de todo, el libro. Los Miserables de Víctor Hugo fue uno de los primeros libros que Marcela leyó en voz alta durante las noches. Ahora viene Miguel a hablar. Después empecé a leer yo solo. Empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Su mirada se levanta, sus brazos también hacia el cielo y sus ojos se le abren cada vez más con cada a leer que pronuncia. Y descubrí un mundo extraordinario. De ser un chico que echaban de los colegios, me fui convirtiendo en el mejor alumno de la escuela, el que hacía los discursos, en un alumno modelo. Entonces ahí podemos ver un poco la transformación de Miguel a través del libro. La frase, ubico esa frase como ese elemento narrativo para comenzar mi historia y luego le doy los argumentos de por qué el libro le salvó la vida a Miguel según testimonios que él mismo me fue contando cuando lo estaba entrevistando. ¿Qué te parece? Cuéntame si te queda alguna duda o inquietud en los comentarios. El segundo ejemplo que te traigo es una historia que se me cruzó en la cocina del apartamento donde vivo. En mi edificio se escucha todo, de hecho creo que en este momento mi vecino puede estar escuchando el video para YouTube que estoy grabando. Resulta que yo estaba en la cocina como a comienzos o mediados de la pandemia y empecé a escuchar la voz de una mujer que estaba con su niño y estaba como ayudándole con las tareas, ¿ok? Todo eso, lo que yo estaba empezando a escuchar, lo empecé a escribir en las notas del teléfono porque era lo que tenía a la mano y a partir de allí construí una historia. En este caso, ¿cuál era mi para qué o el motivo para contar mi historia? El motivo era reflejar un poco esa nueva cotidianidad a la que se han tenido que enfrentar los padres durante la pandemia al llevar la escuela a casa, ¿ok? Al convertirse ahora en maestros de sus niños, ¿ok? A ver, este sería el comienzo. Es un diálogo, ¿ok? Entonces, vamos a revisar la otra división. Eso fue una cita textual, ¿no? Escucho la voz de la mujer desde la ventana de mi cocina. Ahora corrígelo a ver si te da el mismo resultado. En la división, ¿cuánto te dio el cociente? Es lunes, son las 12 del mediodía. Choque de cubiertos, licuadoras encendidas, una conversación de otras personas que no logro distinguir. Creo que hablan de cómo se organiza la mesa al momento de comer. La otra pregunta, ¿qué dice? Vamos a avanzar con la otra pregunta. A través de la ventana de mi cocina miro la fachada interna del edificio. No distingo de qué piso proviene la voz de la mujer, pero es en alguno que está más arriba de donde vivo, el piso 10. El edificio tiene 14 pisos. ¿Estuvo entendible el video? ¿Con el video lo entendí? No sé. La mujer sugiere posibles respuestas para la pregunta de la tarea que está haciendo un niño o una niña que posiblemente estudia primaria. Ahí está como mi escena principal, ¿ok? En este caso no es una frase particular, sino una escena, ¿ok? Que recrea esta nueva cotidianidad a la que se han enfrentado los padres durante la pandemia.
En el año 2018, más de 4.800.000 niños y niñas en Argentina estaban en primaria en la modalidad de estudio común, según el Anuario Estadístico Educativo de ese año. Aunque la cifra no es actual, asoma un promedio de la cantidad de estudiantes en ese nivel educativo y modalidad que ahora están recibiendo clases en casa debido a la pandemia de la COVID-19. ¿Ok? Entonces, ahí yo estoy diciendo explícitamente por qué es importante contar mi historia o qué refleja, cuál es ese tema universal que refleja la escena por la que yo empecé a contar mi historia, ¿ok? Y vale acotar que, bueno, que el dato de 4.800.000 niños y niñas es un dato de contexto que refleja un poco la magnitud o pone justamente en contexto la cantidad de niños y niñas que en este momento están recibiendo clases en casa producto de la pandemia. ¿Ok? También cuéntame si te queda alguna duda o inquietud respecto a este ejemplo y qué te parece. Te quiero recordar que la escritura es subjetiva, ¿ok? Que la manera en la que yo decido enfocar una historia quizás no es la misma en la que decidas enfocarla tú, que la forma de jerarquizar la información que yo decida quizás tampoco es la misma en la que decidas hacerlo tú. Yo solamente acá te estoy orientando con las herramientas que yo uso para enfrentar la página en blanco, para darle ese carácter narrativo a mis historias. Y bueno, realmente espero te sean útiles. Más bien cuéntame justamente si consideras que te ayudaron en algo, o incluso cuéntame tú también cómo enfrentas tu página en blanco. Hasta aquí el video de YouTube de esta semana. Quiero recordarte que tengo un espacio hermoso llamado Cita de Historias, en el cual te acompaño a escribir esas historias periodísticas y personales. Puede ir desde no sabes cómo enfocar la historia, puede ir desde que ya tengo toda la información recolectada y no sabes cómo enfrentar la página en blanco. Puede ser que ya hayas dado con el inicio, pero necesitas una guía para organizar la información y seguir desarrollando tu historia. Puede ser que ya la culminaste y quieres que otro par de ojos te guíe para ver si el resultado es el mejor. Y puede ir también incluso a que ya tienes tu historia escrita y bueno, quieres ver cómo transformarla al lenguaje de las redes sociales. Todos esos espacios aborda esta cita de historias. Espero te llame la atención. En la descripción del video te voy a dejar el enlace por si quieres ponerle fecha a tu próxima cita de historias conmigo, ¿ok? También te invito a suscribirte a mi newsletter mensual en la que reúno 5 crónicas con enfoque social. Te las envío por correo electrónico. El objetivo es que en medio de las noticias de último minuto no dejes pasar estas historias, pero al mismo tiempo también es inspirarte a escribir tus propias historias. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube para que semanalmente tengamos estos encuentros mágicos sobre cómo escribir historias que conecten con otros, ¿ok? Yo por acá agradecida de que hayas visto el video hasta acá y nos vemos la próxima semana. Un besito.